Bien, pues vamos ahora a tener el estudio del catecismo mayor, que es lo que hacemos normalmente los domingos por la tarde. Estamos pues, viendo la semana anterior pues, esta comunión en gloria, veíamos esta distinción que hace el catecismo, la comunión con Cristo, ¿no? Esta unión con Cristo que tenemos, esta comunión que tenemos en su gracia, pero también en gloria. Y esto pues en esta vida y después también en la vida venidera. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que separa lo uno de lo otro, ¿no? Un acontecimiento que es común a todos los hombres y que es inevitable, la muerte. Entonces, en el día de hoy, en este estudio, vamos a, hermanos, a considerar entonces las preguntas 84 y 85 del catecismo, que tratan entonces acerca de este tema, ¿no? La muerte. Vamos a verlo entonces primeramente, leerlo y después lo vamos a estar considerando. Bien, pues la pregunta 84 dice: ¿morirán todos los hombres? Y la respuesta es: habiendo sido el hombre amenazado con la muerte como pago del pecado, está establecido que todos los hombres mueran una vez, por cuanto todos han pecado. Y la pregunta 85 dice: siendo la muerte la paga del pecado, ¿cómo es que los justos no son librados de ella, puestos que sus pecados son perdonados en Cristo? Y dice: los justos serán librados de la muerte misma en el día final, y aún en la muerte son librados del aguijón y maldición de ella. De modo que, aunque ellos mueren, esto proviene del amor de Dios, para hacerles perfectamente libres del pecado y de la miseria, y aptos para la comunión más íntima con Cristo en gloria, a la cual ellos entonces entran. Amén. Bueno, pues entonces vemos, ¿no?, esta comunión en gloria que comienza entonces en esta vida, cuando el Señor nos llama a Cristo, estamos unidos a Él, y que continúa también, pues, tras la muerte, pero hemos de considerar entonces esto, ¿no? Tratar acerca de la muerte. Bueno, estamos viendo Génesis, ahora 1, pero también está Génesis 2, ¿no? Y ahí pues vemos que Dios estableció este pacto con Adán, un pacto en el que él era el representante de todo el género humano. En Adán pues estaba, digamos, comprendido, ¿no?, todos los que iban a ser sus descendientes, y era un pacto por el cual él no moriría, sino que viviría si continuaba en obediencia. Bueno, ya lo veremos más en detalle cuando lleguemos, si el Señor lo permite. En todo caso, vemos que la muerte no fue una creación directa de Dios. En el Génesis 1 no se nos habla nada de la muerte. Todo lo que Dios hizo durante la primera semana fue bueno, incluidas las tinieblas, ¿no? La tiniebla física, ¿no?, la noche. Entonces todo es bueno, y la muerte vino como resultado del pecado del hombre, del pecado de Adán, y bueno, pues entonces esto ha sido la paga del pecado, el salario del pecado, ¿no?, la maldición del pecado, lo podemos decir pues de cualquiera de estas maneras. Entonces vemos, ¿no?, habiendo sido, dice la respuesta 84, el hombre amenazado con la muerte como pago del pecado, y esto pues, ya digo, esto está en Génesis capítulo 2, ¿no? Debemos de mirar ahí, en primer lugar, aunque no esté en el texto, en los textos en nota. Dice los versículos 15 y 16, Génesis 2, versículos 15 y 16, tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la amenaza, ¿no?,
en estas palabras está comprendido entonces este pacto. Si él se mantenía en obediencia, no moriría. Ahora bien, pues si él comía, pues entonces ciertamente moriría. Y bueno, pues también debemos de mirar, como dice aquí, Romanos capítulo 6 y versículo 23. Mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces en este punto lo tenemos que, bueno, pues tener claro, ¿no? La muerte entró como consecuencia del pecado. Aquellos que, por ejemplo, creen en la evolución, ¿no? Incluso aquellos creyentes que creen en la evolución, ¿no? Y que creen que, bueno, que la evolución, bueno, pues en el fondo significa que Dios la dirigió, ¿no? Intentan hacer una especie de, por eso, de matrimonio, de mezcla, ¿no? Entre la evolución y la Biblia. Pues, bueno, lo mismo se pasan por alto esto, que desde esta manera de ver, la muerte estaba antes, ya presente, ¿no? La muerte estaba presente siempre. La muerte forma parte de la vida misma. Tampoco hay que dramatizar, ¿no? Hoy en día, creo que incluso pues, se ve esto también muy claramente. Cada vez me sorprende más la aparente naturalidad con que la gente, ¿no? Pues, ve la muerte de sus cercanos y gente no creyente. No tiene ninguna esperanza, pero bueno, como que, no sé, vas allí y lo ves con total naturalidad, ¿no? No se ve aquello compungido, que no se le ve pues, muy desesperado. Entonces, bueno, esta actitud está aquí porque, bueno, pues supongo que a fuerza de estar pensando de esta manera, bueno, pues que tampoco pasa gran cosa, la muerte forma parte de la vida y ya está. Pero no, la muerte es el pago del pecado, es la consecuencia del pecado, es la maldición del pecado, es el salario del pecado. Y entonces, bueno, Dios decretó eso en el inicio y después de la caída, continúa diciendo, que está establecido, ¿por quién? Por Dios, claro está. Dios ha decretado, Dios ha establecido que los hombres mueran una vez, una sola vez, por cuanto todos han pecado. Entonces podemos leer primeramente Hebreos, capítulo 9, versículo 27, esto es prácticamente una cita. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y dice, de manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. ¿No? Después de la muerte viene el juicio. Esto es también una base por la cual podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, hablando con católicos romanos, ¿no? Acerca del supuesto purgatorio, ¿no? Entonces que no hay ninguna base, evidentemente, en la Biblia del purgatorio, pero bueno, pues hay que después de la muerte, pues como que puedas librarte, ¿no? del destino eterno que vas a tener, ¿no? Pues, sobre todo por medio de las oraciones de la Iglesia, ¿no? Y los donativos que se dan a la Iglesia, económicos sobre todo, ¿no? Entonces, pues vemos que ¿no? Los hombres viven aquí, tienen solamente esta oportunidad de esta vida, ¿no? Y cuando se mueren, está establecido que después les siga el juicio. Tampoco, como enseñan los que no creen, ¿no? en Dios, ¿no? Pues que te reencarnas, ¿no? Y hay muchos que creen en la reencarnación hoy en día, ¿no? No. Eso es una manera también de querer escapar al juicio de Dios. Todos han de comparecer delante del juicio de Dios. Entonces, bueno, pues vemos, ¿no? Está establecido que todos mueran una vez, por cuanto todos han pecado. Pecó Adán en un principio, ¿verdad? Y entonces entró la muerte en todos los hombres. Esto es lo que dice Romanos 5, sobre todo el capítulo 5, versículo 12, también más adelante
en este mismo texto, en este mismo pasaje, también lo dice. Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O aquí, pues, cuánto me gustaría que hubiera 3 puntos suspensivos después de esto, porque es una frase inacabada. Y continúa hablando, y esto pues se retoma en el versículo 18. Así que, de la manera que por un delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. A ver, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? De manera simple, sencilla. El pecado entró en todos los hombres por el pecado, no, de hecho la muerte entró en todos los hombres por el pecado de uno, Adán. Todos los hombres mueren por causa de ese pecado, por el pecado de Adán. Y es suficiente. Es suficiente. Es suficiente y es justo. Es suficiente y es justo para que todos los hombres mueran porque, bueno, pues primeramente Él era nuestro representante, segundo, nosotros pues descendemos de Él. Por lo tanto, no se está comparando aquí Chorra con Merino. Él es nuestro Padre, Él es nuestra fuente, nosotros procedemos de Él, su pecado por lo tanto también es nuestro. Pero no solamente eso, es que nosotros también somos pecadores. Nosotros también hemos pecado. Por lo tanto también, ¿no?, merecemos la muerte por nuestros propios pecados. ¿No? Pero vemos, no es lo que aquí está diciendo es, bueno, mira, que si Adán hubiera pecado, ¿no?, al principio, ¿no?, pero su descendencia no hubiera pecado, ¿no?, pues entonces hubiera muerto Adán, ¿no?, hubiera muerto Eva, a lo mejor hubiera muerto Caín, pero el que no hubiera pecado, pues no habría muerto, ¿no? Todo el mundo, pues, está afectado por el pecado de Adán. Todos mueren. Y también todos son pecadores. No hay nada bueno. No hay nada sano. Bien. Pues entonces, está claro esto, ¿no? La muerte es la consecuencia, es la paga, es la maldición en este mundo caído, ¿no? Y bien, pues entonces aquí nos dice la pregunta siguiente, 85, una pregunta que podemos decir, pues no. Bueno, dice, siendo la muerte la paga del pecado, ¿cómo es que los justos no son librados de ella? Puesto que sus pecados son perdonados en Cristo. Bueno, le podemos ver que a lo mejor pues, no tiene mucho sentido, sí tiene mucho sentido, ¿no? Pero en el fondo sí que está aquí tratando de una cuestión importante. Porque morimos entonces los creyentes. ¿Nuestros pecados han sido perdonados? En Cristo, sí. La maldición del pecado ha sido también abolido y perdonado a nosotros, sí. Entonces, ¿por qué morimos nosotros? ¿No? ¿No deberíamos entonces nosotros ya, pues eso, disfrutar de la vida eterna? No tenemos la vida eterna. No lo dice, ¿no? En el Evangelio de Juan. Aquel que cree en mí tiene vida eterna. La tiene ya, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Pues, bueno, aquí nos lo explica. Dice que, primeramente, que los justos serán librados de la muerte misma en el día final, ¿no? Dios es un Dios de orden, como hemos visto, estamos viendo en Génesis, ¿no? Dios hace las cosas por orden, a su debido tiempo, ¿no? Y bueno, sí, el Señor nos salva verdaderamente del pecado, nos salva también de la muerte, nos salva también pero, bueno, todas las cosas vienen a su debido orden, a su debido momento. La salvación es cierta, es verdadera. La salvación es verdadera, pero no disfrutamos toda la salvación. No disfrutamos toda la salvación. Somos salvos, ¿no? Pero no disfrutamos la plenitud de la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que somos salvos en esperanza. Nuestros pecados son perdonados, sí. Tenemos vida eterna, sí. Nuestro espíritu, pues, al morir, se va con Cristo, sí. Pero todavía nuestro cuerpo, por eso, se envejece, se enferma y al final muere. El envejecimiento
la enfermedad, son mensajeros. Son mensajeros para nosotros. Hombre, todo el mundo quiere tener buena salud, ¿no? Claro, y es legítimo querer, no digo yo que para nosotros va a ser espiritual, querer estar enfermos, etc., pero recordemos que esto es un recordatorio de lo que ha de ocurrir a todos los hombres, creyentes incluidos. Lo queramos o no, nos envejecemos, se nos caen los dientes, se nos pone el pelo blanco, se nos cae, ya no vemos sin la gafa, ya no vemos sin ella. Vienen enfermedades, ¿no? Con los años, etc. Y eso, pues, es un recordatorio de la muerte, y que la muerte no la vamos a poder, pues, evitar nosotros. Entonces, bueno, los justos serán librados de la muerte misma en el día final, y aún en la muerte son librados del aguijón y maldición de ella. Podemos mirar entonces estos tres textos, primeramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículos 55 al 57, y habla del aguijón de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, también Hebreos capítulo 2, versículo 15, nos habla de Cristo. Vamos a leer el versículo 14 también. Así que por cuanto los hijos, los hombres, participaron de carne y sangre, Él, Cristo Jesús, también participó de lo mismo, de la carne y de la sangre, para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que, bueno, Dios ya, como hemos visto, no nos libra de morir. Morimos, ¿no? Como todos los hijos de Adán. Pero dice, no el aguijón de la muerte, ¿no? Y la maldición de la muerte no está sobre nosotros. Cristo nos ha librado, por lo tanto, por un lado del temor de la muerte. Y la muerte para nosotros, por tanto, ya no es la maldición del pecado. No nos libra de la muerte, pero sí que nos libra de que la muerte sea para nosotros la paga del pecado, o sea para nosotros la maldición del pecado. ¿No? Eso sí que Él lo cambia. Y ya no es para nosotros esto. Bien, pues entonces vemos que esto cambia completamente nuestra manera de ver la muerte. Porque dice, a continuación, de modo que, aunque ellos mueren, aunque los cristianos mueren, dice, esto, fijaos, proviene del amor de Dios. La muerte de los creyentes proviene del amor de Dios. ¿Qué pensamiento, verdad? Porque a todos nos duele, por ejemplo, cuando perdemos a un familiar, ¿no? Incluso si es un familiar creyente, ¿no? Nos duele, porque ya no está, no va a estar más con nosotros, ni nosotros vamos a estar más con él aquí abajo en la tierra. Y nos acordamos, por lo tanto, de todo lo que hemos vivido con él, y claro, nos apena, ¿no? Normal, ya no va a estar con nosotros más. Pero fijémonos, ¿no? Si no tenemos aquí motivos para el consuelo, y bueno, pues para, sí, no estar excesivamente tristes como aquellos que no tienen esperanza. Como aquellos que no tienen esperanza, que es lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses.
Bien, pues entonces esto proviene del amor de Dios y nos da dos textos, primeramente en Isaías 52, versículos 1 y 2. Isaías 52. ¿Puede ser 57? Seguramente. Será este. ¿No lo tienes ahí el libro de... ahí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es... 57, ¿no? Sí. El 2 y el 7 se parecen. Sí. Bueno, pues eso. Isaías 52, versículos 1 y 2, 57, perdón. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, vemos, cuando el justo muere, pues es que el Señor le está evitando también sufrimientos en esta vida. A lo mejor, bueno, no habrá un sufrimiento en particular, ¿no? A lo mejor no es que él se muera y no vaya a conocer el hambre o la guerra, ¿no? El que viene después de él. A lo mejor sí, ¿no? Y el Señor pues, le ha evitado ver eso. Pero ya el hecho mismo de estar aquí es una aflicción. Como dice Apocalipsis, capítulo 7, para los creyentes es la gran tribulación estar aquí, en este mundo de pecado, en este mundo de tinieblas, que además está en contra de nosotros por ser creyentes, por ser hijos de Dios. Bien, pues entonces proviene del amor de Dios. También leemos en 2 de Reyes 22:20. 2 de Reyes 22:20. Y así leemos, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Este es el caso, en particular, del rey Josías, que por haberse él pues, quebrantado en el descubrimiento de la ley, al ver pues, cómo el pueblo había pecado y había sido infiel al Señor, pues el Señor le dice, bueno, pues yo te voy a quitar de aquí. Vemos el final también de Josías, ¿no? Que es triste, ¿no? Cuando lo leemos, porque él era un rey piadoso, un rey justo, había hecho una gran reforma en el pueblo y bueno, pues va Faraón, pasa por ahí, él le sale al encuentro y va Faraón y encima lo mata. Y es un Faraón, un rey pagano, y él era un rey justo. Y dices, bueno, pues, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, los caminos de Dios, ¿no? Aquí en todo caso, pues ya lo vemos, ¿no? Que así evitó Dios que él viera esa situación tan terrible, ¿no? Tan tremenda, de la destrucción de Jerusalén, del templo y del exilio. Bueno, así que esto cambia nuestra manera de ver la vida. Ya solamente por quitarnos de aquí, entonces el creyente está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como dice Pablo en Filipenses 1. Ya solamente por eso, vemos, ya nuestra manera de ver la vida y la muerte ha de cambiar completamente. Porque Pablo, pues también en Filipenses dice que él tenía deseos de partir y de estar con Cristo. Incluso tenía deseos, por lo tanto, de morir, no por el hecho de morir, sino por el hecho de estar con Cristo. Aunque bueno, después dice a continuación que bueno, pues que quedarse aquí todavía es necesario. Necesario, pues, por los creyentes. Entonces, pues sí, los padres creyentes, ¿no? De 20, 25 años, que tienen una criatura de 1 año, por ejemplo, ¿no? Pues sí, porque querrá dejar con Cristo, ¿no? Pero también es necesario quedarse para cuidarse de la criatura. O tenemos también distintas responsabilidades, ¿no? Cuando a lo mejor los niños son 7 o 8 años, o 15, o incluso 20. Tenemos responsabilidades en esta vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, no
El querer quedarse aquí para cumplirla no es no ser espiritual, una vez más, y estar amando al mundo, ¿no? Bien, es lícito y es bueno. Ahora bien, ¿no? Si nos viene la muerte, pues hemos de dar gloria a Dios, ¿no? Sí, porque como dice Pablo en Romanos, dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Entonces vemos que es una bendición para nosotros, los creyentes, el dejar esta vida. Ya sé que esto puede sonar un poco, a lo mejor extraño, fuerte, pero es una bendición. Porque nos va a permitir tener una comunión con Cristo que aquí en la tierra no vamos a poder. Imposible. Porque aquí dice, a continuación es la última parte de esta respuesta, el cambio que hay, para mejor, dice, para hacerles perfectamente libres del pecado y de la miseria. Porque los justos, al morir, sus espíritus son hechos perfectos. Nos dice, creo que Hebreos, los espíritus de los justos hechos perfectos, en Hebreos 12. Entonces ya nuestros espíritus son hechos perfectos, ya no van a pecar nunca más. Ya, bueno, el pecado, que es lo que más nos tiene que apenar en esta vida, ya no lo vamos a hacer más, ya no nos va a afectar más, no va a afectar nuestra comunión con Dios, y vamos entonces también a ser librados de toda la miseria de esta vida. Decíamos, enfermedad, envejecimiento, por supuesto que en sí mismo no es también un don y una cosa buena del Señor, ¿no? Que el Señor nos da. Pero bueno, la miseria de esta vida que se manifiesta de tantas y tantas maneras en las aflicciones, ¿no? que conocemos. Leemos en Apocalipsis 14, versículo 13, y en Efesios 5, 27. Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos se siguen. Descansan de sus trabajos, ya no se fatigan, ya no se apenan más, y además vemos, ¿no? Tienen la recompensa por sus obras, sus servicios a Dios en esta vida. También en Efesios capítulo 5, versículo 27, Efesios 5, 27. La Iglesia, para presentársela gloriosa, Cristo, a sí mismo, una Iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Y así es todo miembro verdadero de Cristo. Se presenta delante de Él con vestidos blancos. Nos dice Apocalipsis, que son las justificaciones de los santos. Nos presentamos no con nuestra justicia, sino con la justicia plena y perfecta de Cristo, aceptados pues, por causa de Él. Y después dice que de esa manera, librados del pecado y de la miseria, podemos gozar en plenitud la comunión con Cristo en gloria. Y los textos son Lucas 23, 43 y Filipenses 1, 23. Lucas 23, 43, leemos allí. Lucas 23, 43. Cuando él dice al ladrón, el que estaba al lado de Jesús en la cruz, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Estará, al creer en él, pues recibió esa justicia y entró no al purgatorio, como teóricamente tendría que, según los cánones de Roma, tendría que haber ido, sino directamente
por la justicia de Cristo, plena y perfectamente, entonces, justificado en el paraíso, para disfrutar, por lo tanto, de esa comunión plena con Él, como dice Filipenses, capítulo 1 y versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor que todas las cosas buenas que podemos tener en esta vida. Porque todas las cosas buenas, que son buenas y son don de Dios, tienen un final. Sin embargo, la comunión con Cristo tras la muerte no tiene fin y es para siempre. No hay disminución de gozo. Es un gozo perpetuo, un gozo que nos va a ocupar toda una eternidad. Así, por lo tanto, vemos, esto es lo que nos hace el Señor, ¿no? Esta gracia, al unirnos a Cristo por medio de la fe. Aquellos que rehúsan, rechazan, no creen en Él, la ira de Dios permanece sobre ellos por sus pecados. Y si se mantienen sin arrepentirse y sin creer en Él, en Cristo, pues entonces, si les llega la muerte, no será una bienaventuranza, sino que será entonces el aguijón y la maldición de la muerte, para estar entonces en los tormentos eternos, no en el gozo y la bienaventuranza eterno, sino en el tormento eterno para toda la eternidad, porque ellos no murieron con la justicia perfecta de Cristo, sino murieron en sus pecados y con la condenación de sus pecados. Por eso dice la palabra de Dios en Ezequiel, ¿no? A los hombres, y es el mensaje que hemos de predicar, seguir predicando siempre a toda criatura. Hermanos, en Ezequiel 18, versículo 32, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Hemos de tener nosotros este corazón lleno de Cristo, este corazón lleno del Evangelio. Y esto es lo que nos va a animar, a lo mejor a dar testimonio a los demás, ¿no? Pero no porque te están poniendo aquí el cuchillo en la garganta diciendo, es que si no das testimonio es que eres un mal creyente y es que si se muere va a ser culpa tuya, ¿no? Muchas veces se hace, ¿no? Y te están forzando, ¿no? De que tienes que dar testimonio, ¿no? Pero si la manera de dar testimonio sabemos cuál es, ¿no? Que nuestro corazón esté lleno de Cristo, que disfrutemos nosotros de Cristo, que lo amemos, que estemos gozando por adelantado de estas glorias, de esta comunión en gloria con Cristo, y meditemos también de esa maravillosa bendición que nos está esperando y que está delante de nosotros. Y eso nos va a hacer que abramos la boca, a lo mejor, pues, si el Señor así lo permite, pues con palabras de gracia y de una manera, pues, natural, se puede decir, hablarles de Cristo, de la gente. En todo caso, hermanos, pues, lo dicho, la comunión con Cristo en gloria, en esta vida, hermanos, disfrutémosla, ¿no? Disfrutémosla, ¿no? Como cuando te vas de viaje, ¿no? Cuando eras niño y disfruta de este tiempo, disfruta de este viaje, que te lo pases muy bien, nene. Disfrutemos entonces de este tiempo que tenemos con Cristo, disfrutemos de esta comunión que tenemos a diario con Él, ¿no?
leyendo la palabra, orando a Él, meditando en Dios, meditando en sus obras, meditando en su palabra, y pensemos también, no con temor a la muerte, porque Cristo nos la ha librado. Hemos derrotado nosotros al diablo. No podemos reír, ¿no?, de esto. No, porque la muerte es para nuestro bien. Y como hemos visto, proviene del amor de Dios por nosotros. Bien, hermanos, pues que así sea. Que el Señor entonces bendiga esta palabra en nuestra vida. Amén.